Muy bien, entonces, buenas tardes a todos, a todas. Los felicito por su asistencia, ya, muy bien. Como les decía entonces, hoy día van a seguir trabajando con la crónica, ya en los grupos que les dijo la profesora Sandra, ya van a seguir en los grupos que ella asignó. La idea, ¿cierto? Primero voy a hacer un repaso de dos PowerPoint que les subí, si no me equivoco, la semana pasada, ¿ya? Sobre lo que era la crónica y cómo trabajar con ella, ¿cierto? Y un poco para que recuerden de qué trata, como para que se vayan guiando para cuando la tengan que ahora crear ustedes. Y luego lo voy a enviar a sus grupos para ir monitoreando, ir viendo si tienen duda o cómo apoyarlo, ¿ya? Bien, entonces voy a proyectar los PPT para que los podamos ver. Bien, el primero, antes del taller crítico, les quiero comentar a grandes rasgos algunas cosas de la crónica, bueno, que ustedes saben que se corresponde con los textos periodísticos, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? Y sobre todo el caso de la crónica es un género que mezcla, por ejemplo, sobre todo la entrega de información, pero también entrega también un poco de subjetividad de opinión, ¿ya? En ese sentido, es que la crónica es un género híbrido y también a veces hay crónicas con un poco más literarias, ya o narrativa, entonces también por ese lado también es híbrido, ya en el sentido de que se mezcla con otros géneros, ¿ya? Pero sobre todo la crónica principalmente es informativa, ¿ya? Recordarle entonces que al tener un carácter informativo, tiene que ser de interés general el tema que ustedes aborden. eh, es informativo en tanto te informa de los hechos, los acontecimientos, las situaciones, ¿verdad? O sea, todo lo que te va contando. Y también recordarles que como es una crónica, está ordenado de manera temporal, ¿ya? Entonces, como ustedes vieron en el video, ¿cierto? De esta deportista nacional, eh, ¿cierto? Ella, o más bien el periodista, lo que hizo relatar, ¿cierto? Como desde el inicio del día hasta el final del día, cada una de las situaciones, ¿verdad? O de lo que iba haciendo en el día a día esta chica, ya esta deportista. Y claro, en el fondo ahí tenemos ordenado a nivel cronológico, ya, o sea, desde lo primero hasta lo último, ya. En ese sentido, es que claro, es lo que tiene que corresponder una crónica, ya, de lo más antiguo a lo más actual, ya. Es súper detallado. El caso de la crónica tiene que ser lo más detallado posible, ya. Ampliar información más que una noticia, yo diría menos que un reportaje. Está como al medio, ya en cuanto a cantidad de información, ¿ya? Porque el reportaje, por ejemplo, suele ser más extenso, en cambio la crónica es más o menos punto medio, ¿ya? Bien, como les comentaba, una crónica periodística es la descripción detallada de los hechos, ¿cierto? De los pormenores, ¿ya? Como les decía, bueno, viene su nombre, su origen etimológico, su palabra de la palabra cronos, que significa tiempo. Ustedes saben que Cronos era el dios del tiempo en la mitología griega, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver con eso, o sea, con relatar las cosas de manera temporal, ¿ya? Ordenada, en el fondo, de manera cronológica, ¿ya? Siempre quien escribe la crónica, por lo general, es un periodista especializado en el tema y que opina cierto sobre el tema, pero eh, en el caso, o sea, pero sobre todo entrega información. Puede plantear opinión, pero entrega sobre todo información. Eso es lo esencial. O sea, la entrega de información es clave acá también. Respecto al mensaje, según cada tema existen crónicas, por ejemplo, policiales, hay otras que son políticas, o sea, el tema va a definir el perfil del tipo de crónica que ustedes están escribiendo. Ya por eso no va a ser lo mismo una crónica policial, a una de carácter político, social, o deportiva, o cultural, etcétera, o literaria. Ya va a depender del tema que elijan, y en eso me voy a fijar igual cuando esté pasando por los grupos, ya en qué tema estén revisando. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. ¿Ya? Denme un segundo. Ahí sí. Ya, eso respecto al tema. Entonces, luego del tema, tenemos a grandes rasgos las funciones que puede cumplir. Sobre todo tiene una función de informar, ya porque se centra en la entrega de información, pero también a la vez tiene que generar o de alguna manera promover la opinión en los lectores. Ya, en ese sentido, tienes que, claro, se identifica el autor de la crónica, por eso se firma al final o se pone el nombre del autor, ya para saber quién la hizo y quién la escribió y cuál es su opinión sobre el tema. O sea, igual se deja entrever la opinión de quien la escribió, ¿ya? Pero sobre todo te informa y en algunos casos también te puede entretener, ¿ya? Puede utilizar un lenguaje más cotidiano, más literario, dependiendo del caso, ¿ya? Eso depende de cada uno, pero siempre igual sin perder la formalidad de un texto periodístico, ¿ya? En cuanto a la estructura, no es muy compleja, tiene un titular,
A veces tiene una bajada de título, pero generalmente tiene el titular, y luego ya empieza el desarrollo, ¿ya? Lo más importante es un título llamativo, ¿ya? Y luego ya el cuerpo de la crónica, es cierto, no es tan estructurado, por ejemplo, como una noticia, ¿ya? Bien, eso era como a grandes rasgos, lo vamos a complementar con este otro PPT, ¿ya? No olvidar que todo esto se corresponde con el objetivo 10 de aprendizaje, que era el objetivo que tenía que ver con los medios de comunicación, ¿ya? Respecto entonces a otra de sus características, ¿ya? Claro que como les decía, la crónica, por ejemplo, para Martín Vivaldi es una información interpretativa, o sea, cómo interpretan un hecho, y valorativa de los hechos noticiosos. En el fondo es como si ustedes tomaran una noticia e interpretan y le dan un sentido a esa noticia, o sea, cómo ustedes interpretan una noticia o valoran una noticia, o sea, emiten juicios de valor sobre ese hecho noticioso, ¿ya? Es como una noticia, pero más... donde ustedes opinaran sobre una noticia. Eso es como un poco para que se vayan haciendo una idea de lo que es la crónica, es como opinar sobre una noticia, ¿ya? Eso principalmente. Otra de sus características importantes es, como les decía, es central el tema del tiempo, que vayan ordenando los hechos de manera cronológica para que la historia sea creíble. Ya esa es la parte informativa, o sea, los hechos le da la parte informativa a la crónica, ¿ya? Tienen que ir como narrando una historia, esa es como la idea, es como si fueran narrando, ¿ya? Pero también pueden ir emitiendo juicios de valor, porque acuérdense que es una interpretación de los hechos, ¿ya? Entonces ustedes a la medida que van narrando, van comentando, narran y comentan, narran, describen, informan y comentan a la vez, ¿ya? Cada uno tiene un estilo propio, por eso no todas las crónicas van a ser iguales, pero sí se mantiene esto de narrar e informar y emitir alguna opinión sobre eso. Ya tiene que ser de interés general, cierto, colectivo, ya el lenguaje ojalá sencillo, claro, ya, y es una interpretación, como les decía, sobre los hechos, ya principalmente. Ya, eh, bueno, ya vimos que habían crónicas parlamentarias o políticas, noticiosas, crónicas rojas o de nota roja, que son las de los crímenes, deportiva, local, cultural, literaria. Por ejemplo, si se habla de algo que sucedió acá en Copiapó, sería más bien una crónica local, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones específicas de la crónica que sirven muchas veces como fuente de consulta para los historiadores? Porque como tiene una parte informativa, son hechos que ocurrieron, ¿ya? Entonces sirve como para dejar constancia de que algo ocurrió y te va relatando, entonces ustedes van interpretando eso, ¿ya? Eso en general, lo otro ya es un ejemplo de crónica, pero no vamos a entrar en eso ahora. Ya, eso chicos, no sé si tienen alguna duda de la crónica, hay algo que no esté claro, o todo ok. Ya, si está todo claro, entonces van a ir a los grupos de trabajo, y yo voy a ir pasando por cada uno, ya, voy a asignar las salas. Oye, Hola, oye, Luna, hola, ya, po. ¿qué les pasó? ¿Qué les Hola, pasó? profesor. Hola, oigan, díganme, ¿cómo van? ¿Cómo van con el trabajo? Tienen que escribir una crónica, ¿cierto? En eso están, ¿o no? Sí, ¿Y sí, profesor. cuáles son las indicaciones? ¿En qué van? ¿Qué han hecho? ¿Empezaron ya o no? Sí, es que estamos pensando el tema de lo que lo queremos, de la crónica, de lo que lo vamos a hacer, ¿Ya? ¿Y qué tema le interesa hasta ahora? ¿Qué tema han pensado como grupo? de los videojuegos. Ya, ya, los Videojuegos. videojuegos muy amplio. Qué quieren hablar de los videojuegos? La ambición que puede tener De la la gente comunidad en ser tóxica. buena. A ver, decían, a ver, la ambición, como la comunidad tóxica, a ver, explíquense idea uno, a ver, para escucharlo, a ver, Ya, el Ovalle manda. ¿cómo? El Ovalle le va a hablar, Ah, que el él Ovalle, tiene más claro que ya, de los ok, videojuegos. ok, Franco, lo escuchamos, a ver, Franco, Ovalle habla, pues. De los videojuegos, pues, profe. pero explique, pues, ¿qué quiere hablar de los videojuegos? Pues, para saber qué van a hacer. De que hay mucha comunidad tóxica en los videojuegos y puede afectarte psicológicamente. Ya, ok, ya, eso está, el tema está interesante, pero está como para columna de opinión, entonces tienen que darle una forma de crónica. Acuérdense que la crónica te va relatando como los hechos, ya entonces a lo mejor podrían hacer una breve historia de los videojuegos y de cómo han cambiado los juegos
anoten ahí sugerencias, porque si no, después no se lo vuelvo a repetir, ¿ya? Podrían hacer como cómo han cambiado los juegos, que a lo mejor antes eran más individuales, los jugar era como más individualista, en cambio quizá ahora hay comunidades de distintos juegos, pues, como hay comunidades gamers, quizá ahora. Entonces, yo creo que eso no siempre se dio en la historia de los videojuegos. Entonces, ¿qué haría yo? Si ese fuera mi tema, investigaría sobre cómo han cambiado los videojuegos, pero cómo han cambiado las comunidades, cómo cada vez hay presencia de comunidad en distintos juegos, ¿ya? Y de ahí quizá me detendría después, si ustedes quieren hablar temas así como las comunidades tóxicas, como dicen ustedes, bueno, hablar eso, pero primero haría como eso, haría como una breve historia, de lo que, cómo han ido cambiando las comunidades de los videojuegos. No sé qué les parece esa idea, para empezar. Eso haría yo por lo menos. Después me iría por la parte, hablar de las comunidades, los problemas que tienen, qué sé yo. ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿qué Sí, opinan? profesor, yo digo que Sí, igual está tiene buena razón. esa idea, profe, como empezar con eso, empezar con eso la columna, o sea, La crónica. Ya, entonces les sugiero eso. Ya aprovechen ahora la clase, los 25 minutos que van quedando, para investigar cómo han cambiado los videojuegos, como las comunidades virtuales. Por ejemplo, o sea, quizás antes ni siquiera habían comunidades virtuales. Antes a lo mejor los videojuegos, tú no tenías la facilidad de jugar con alguien en línea, como se hace ahora. Entonces ha cambiado la forma, han cambiado los formatos. Entonces podrían hacer una breve historia, una breve como reseña histórica de cómo han cambiado los videojuegos, así como 1960, qué sé yo, los videojuegos eran más individualistas o eran más, no habían comunidades, pero con la llegada de las nuevas tecnologías, no sé, ya iban investigando. El 2000 se abrieron las comunidades virtuales, qué sé yo, ya iban viendo los cambios. Pero ellos tienen que tomar temas históricos, tienen que tomar como la cronología, porque eso es parte de la crónica. Siempre la crónica tiene como un relato, así como una narración de hechos que ustedes lo narran de manera temporal en la década del 60, del 80, qué sé yo, bueno, ahí lo que encuentren ustedes, ¿ya? Eso para empezar, para que vayan avanzando, ¿ya? Voy a ir a otro grupo, pero avancen con eso, para que hagan la introducción, ¿ya? ya, profe. Ya, muy bien, chao, chao. Está Hola, chamorro acá. sí, hola, 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 ¿cómo van? Hola, Hola, ¿qué tal? bien. Cuéntenme, Profe, cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué estamos tema, debatiendo. ya, qué están debatiendo? A ver, ¿qué tema eligieron? A ver, ¿o todavía no eligen? Estamos eligiendo diversos temas como plebiscito, incendios forestales, Uy, cosas ya, así. bien, bien variado, ya, ya. Sí, Pero a ver, justifíquelo, a ver, ¿por qué? A ver, ¿quién opina, quién pensó lo del plebiscito? ¿Quién planteó ese tema? yo. Ya, Martín, defienda su tema. ¿Por qué le gustaría ese tema? Es que, como se sabe, es un hecho histórico que va a marcar eh, cosas para el país que a lo más la gente tiene una cierta ilusión, aunque varios sabemos que no es así. Y es Mire, un ese, tema tangente al que hay que ponerle ojo porque es algo relativamente relevante para el futuro y progreso del país, ya ese sea tema, político, social o culturalmente. exacto, está muy interesante porque ustedes pueden hacer la historia de los plebiscitos en Chile. Porque acuérdense que la crónica tiene que relatar los hechos como de manera temporal. Entonces ustedes podrían hacer el contraste o la comparación entre lo que fue el plebiscito del 80, por ejemplo, con el plebiscito de la actualidad y comparar los dos momentos históricos. Entonces ahí yo tendría los antecedentes históricos que necesita la crónica. Ya acuérdense que la crónica incluye muchos hechos históricos e incluye datos que están ordenados de manera secuencial o temporalmente. Entonces podría servir para eso y además que es un tema actual y vigente. ¿Y los otros temas? ¿Cuáles eran los otros temas? Yo también propuse incendios forestales porque en 2018, si bien recuerdo, del año pasado, cuando yo estaba en Conce ocurrieron los incendios de Neuquén y Palomares Sí, sí, me acuerdo. forestales. Sí, sí, yo también recuerdo. Que también estaba en el sur, me parece, por ahí en esa fecha. Sí, habían, claro, hubo grandes incendios. También podrían hablar un poco de eso, saber cómo los antecedentes y la historia un poco en Chile de los grandes incendios forestales, de cómo quizás han aumentado en el último tiempo. También podría servir para crónica. Los dos temas están buenos, pero no sé, ustedes tienen que decidir en realidad a cuál ustedes deciden.
pero sería interesante lo de comparar los dos procesos constituyentes, en el fondo, los dos plebiscitos. Sería interesante eso. Podría ser, ¿o Gracias, no? profe. No sé qué Sí. piensan. Por mi parte, me gusta la política y como es un tema político prácticamente, me siento apto para escribir una crónica con mi grupo. Sí, pero ¿y los demás? Sí, me parece súper, excelente. Sí, de hecho, el tema está súper bueno y está súper actual, pero los demás, ¿qué piensan los compañeros? Sí, yo creo que Eso está también bien. quiero saber. Sí, ya, entonces les sugiero entonces Sí, también. aprovechar el tiempo que queda ahora de la clase, investigar, por ejemplo, datos históricos del plebiscito del 80 para que tengan antecedentes y luego compararlo con el plebiscito actual. Entonces lo van como comparando, van comparando ambos procesos. Podrían empezar por allí, ¿ya? Eso, y después piensan en una introducción donde parten hablando a grandes rasgos de los dos procesos constituyentes, ¿ya? No recuerdo si hay otro plebiscito en Chile, me parece que esos son los dos que han habido, pero igual podrían buscar más antecedentes, ¿ya? Sobre el proceso constituyente, sí, para los 80 hubo el plebiscito para definir a Pinochet como presidente Ajá, sí, y, sí. y el de reforma constitucional que fue el 89 y el 88 fue el plebiscito del sí y el no. Entonces ahí tienen, miren, ahí tienen ya cuatro procesos bien interesantes de analizar. Yo buscaría antecedentes de esos cuatro procesos y los compararía. Vería diferencias, cómo han ido cambiando, qué era lo que pedía la sociedad en ese entonces, qué es lo que pide ahora, ¿ya? Pero ahí tienen para investigar de esos cuatro procesos. Entonces ahí pueden sacar harta información, ¿ya? Para que empiecen con eso hoy día, ¿ya? Esos chicos, pero van bien. Yo creo que eso es una buena elección, ¿ya? Nos vemos, voy a ir a otro grupo, Ya, ¿ya? profe, Ya, gracias. ya, Chao, que profe. esté muy Ya, bien. profe. Chao, chao. Chao. Hola, hola. Hola, Hola, yo llego de improviso. Oigan, ¿cómo van? Cuéntenme. ¿Tienen el tema ya claro? ¿Qué tema van a trabajar? sí, pero no sabemos cómo comenzar a hablar sobre el tema. Cuéntenme el tema, ¿cuál es? Es una serie, ¿Ya? ¿Qué serie? I'm with Annie. Ah, me suena. Ah, ya, Es esa que es la... Ah, claro, esa es la niña, es de la... No la he visto, pero es de la chica huérfana, ¿cierto? Sí, 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 pucha, no la he visto, la he querido ver, pero no la he visto, lo siento. Pucha, no puedo ayudarlas tanto con eso, pero la quiero ver. Pero cuéntame un poco, porque lo que podrían hacer, esa serie, como muchas otras series y películas, comparten los mismos géneros, por así decirlo, géneros del cine o géneros literarios a veces, con otras películas, con otras series. Entonces, lo que yo buscaría antes de hablar de la serie, buscaría como películas o series que tienen como el mismo género. Ya no sé en qué género, porque como no la he visto, tendría que buscar, pero ¿en qué género se podría clasificar esta serie? Así como, ¿es como drama? No, es como, ¿cómo la clasificaron? Es decir, la clasificaron en un género. ay, no sé. Igual la serie es como bien realista porque presenta problemas como feminismo o de los derechos, entonces no ¿Será un sabría drama, cómo. será un drama realista? Yo creo que sí. Ya, entonces tendrían que comparar, por ejemplo, cómo ha evolucionado ese género, porque acuérdense que la crónica sigue hechos cronológicos. Entonces ustedes podrían hablar de algunos antecedentes, de algunos cambios, de cómo que a lo mejor esta serie tiene... ¿Conocen el concepto de intertextualidad o no? No, yo no. Ya. La intertextualidad, estoy buscando sobre la serie, pero la intertextualidad es la relación de un texto con otro, pero no solamente texto escrito, también puede ser de una película con otra película, de una película con una serie, de una canción con una película, de un libro con una película. De hecho, me parece que esta serie está basada en un libro, ¿no? sí. Ya. Habría que ver, porque estoy buscando una reseña de esta película para que, ya, yo buscaría, como les decía, si está basada en un libro, ahí tienen mucho material, ver en qué tipo de literatura pertenece y mezclarla, por ejemplo, con antecedentes, o sea, ver en qué otro libro se podría haber inspirado el autor o la autora, en este caso es una autora o no, o autor. Autora parece. Ya, yo Sí. en primer lugar lo que haría es investigar más, si van a hablar de la serie,
investigar de la serie y si está basada en un libro, buscar más del libro, buscar reseñas, qué sé yo, identificar el género al que pertenece, tanto a nivel literario como del cine, o de la serie, ¿ya? Y después de eso buscar series o películas o libros que sean parecidos, que sigan el mismo formato, el mismo género. Entonces ustedes van comparando, por ejemplo, en la década del 50 o a principios del siglo XX, este género se desarrollaba de tal forma, ha ido cambiando y ahí ustedes van comparando. A lo que voy, que vayan haciendo un análisis como por fecha histórico de los cambios que han habido hasta que lleguen hasta a esta serie y ahí ya lo desarrollan y desarrollan todo lo de la serie, pero tienen que introducir algunos antecedentes. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, se entiende. ¿Ya? Sí, Me parece profe. que así podrían empezar, no sé qué les parece eso. Yo creo que por ahí, pues, a partir primero investigando de la serie, investigando si tiene libro y cuál es la característica del libro, y el tipo de género al que pertenece, y luego buscar antecedentes de otros libros, de otras series en las cuales se podría mejor haber basado o tenga Sí, relación. profe, porque este tiene hartas versiones de antes. Eso mismo les sirve entonces para la crónica, comparar las distintas versiones. Eso también está súper bueno, también es súper útil. También podrían hacerlo así. Ujú. Bien, yo creo que si parten con eso van a ir bien, ya para que vayan avanzando. ¿Ya? Mm, Gracias. Ya. Ya, muy bien. Denme un segundo, voy a ir a otro grupo, pero se me quedó un poco lenta la pantalla. A ver, denme un segundo. Que hasta ahora el computador como que ya no funciona. ¿Ya? Bien, niñas, Mm, voy a ir a otro grupo, nos vemos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. ¿Ya? Ya. Chao. Gracias. De nada, chao. Hola, ¿cómo están? Hola, Cuéntenme. Hola, ¿cómo van? Cuéntenme, a ver, ¿qué tema eligieron? bien. Nosotros vamos a hablar sobre la generación de cristal, pero no como el insulto que utilizan muchas personas. Ujú, Nosotros dos somos como amantes de los videojuegos ujú, como tal, ujú, y nos hemos dado cuenta que gracias a la generación por sí, porque la generación de cristal a lo que va está definida como en dos bandos, por decirlo así, ujú, como los más conformadores, o sea, no me sale la palabra, disculpe. ujú. No me sale la palabra. Conservadores, Conservadores, ¿ok? eso era. ¿Ya? Los cuales como que intentan poner todo ellos y Ujú. los que como respetan el gusto de los demás y así, y hace un choque. Y como ellos siguen siendo parte de nuestra generación, se forma ese golpe y viene Me siento el trato de inculto insulto. porque no había escuchado de Ah, esa generación. ¿A qué se refiere con es generación de que, cristal? A ver, ya, cuéntame, es voy a que buscar explico. información. Ya, ya escucho. Que le Es afecta que todo, Ah, sí, le literalmente. afecta a todo en general. Pero a nosotros, nuestra generación, nos dice generación de cristal. mm, Porque antes como el chiste de como del tartamudo, de hablar de mm, la como homosexualidad era como ja 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 ja. Pero ujú. actualmente no se puede hablar de eso, no se puede reír de eso Oye, porque pero es como súper no fue un chiste. peyorativo, es como súper como descalificador el Sí, término, así po. como de cristal. O Sí, sea, de po, a hecho, eso voy, que lo ustedes ocupan de son insulto. o sea, en términos como de la encuesta económica, ustedes son la Ujú, generación Z. Ya, sí, esa es su generación, en sí, po. términos como Sí. generacionales. Pero el término generación de cristal no lo había escuchado así propiamente tal. Lo ocupan de insulto. Normalmente en Claro. las redes sociales se ven de personas mayores Ujú. diciendo, no, ay, generación de cristal, no se les puede decir nada. Mm, mm, ya. Y lo que pasa es que se divide Ujú, mucho eso, porque de nuestra generación hay chicos que son como más conservadores, que es como, ay, pero es que ¿cómo tú vas a hablar de sexo si eres una mujer? Siguen habiendo jóvenes de nuestra edad ujú, ujú. tocando sexo, ay, no, es como Ujú. Claro, que no. comprendo. Ya. Ujú, ¿Qué podrían hacer como sugerencia? A ver, ya, si ese va a ser su ujú, tema, investigar más del tema, obviamente, conocer bien el ujú, término, antecedentes. Siempre los antecedentes son importantes. O sí, sea, por ejemplo, si es que antes, a lo largo de la historia de Chile o en otras partes, habían otras formas de denominar lo mismo o es propio de esta generación. Y quizás ver cuánto tiempo lleva ese término, por ejemplo. Cuánto tiempo lleva ese término socialmente y ver, por no, pero eso ejemplo, usted se está desviando a nuestro tema principal. ¿cuál es el tema principal de ustedes? A ver. Ya, el tema de nosotros es el tema de la censura, que eso no le terminé de decir, que le estaba explicando el término de generación que usted me preguntó. Ya, la censura, ya, ok. La censura, porque nosotros, como yo le dije, somos
fanática de los videojuegos, por decirlo así, Ujú. y nos hemos dado cuenta que esta generación ha hecho que cosas tan básicas, por ejemplo, hay un jueguito que es de niños chiquitos que como que te enseñan como de las plantitas, que el Ujú. océano, y hay una Ujú. sección de museo, así, que Ujú. muestra a David, esta estatua que muestra su miembro, Ujú. o algunas estatuas que muestran su pecho. Y Ok. ver que esta generación, como el hecho que han habido como comentarios, al punto tuvieron que cerrar esa sección, diciendo que Mm. van a sexualizar a los niños chiquitos, que van a empezar a desarrollar su sexualidad por ver unas estatuas, por cosas así de básicas. Entonces han puesto censuras por cosas como porque sí. Ah, comprendo. A eso voy Ah, yo. está súper bueno el tema entonces. Sí, me gustó más porque es más amplio. Ya. Ujú, Entonces, el tema sería la censura. Entonces, la censura existió prácticamente, yo creo, desde siempre. sí. Entonces, ahí podrían buscar muchos antecedentes. Podrían partir por la censura. A ver, tendrían que buscar como la historia de la censura, por así decirlo. Sí. Pero claro, mejor en la cultura antigua, por ejemplo, en la Grecia antigua, en Roma, en la Edad Media, por supuesto. En la Edad Media hubo mucha censura. Ahí tienen mucho que buscar. De cómo ha ido cambiando esta idea de las convenciones sociales. O sea, en el fondo, qué es lo que la sociedad acepta como bueno y qué acepta como malo. O qué es lo que permite y qué es lo que no permite. O lo normal y lo Sí. anormal. A Esos eso son vamos como, con lo de generación de cristal nosotros. ajá. Entonces, esos son como distintos subtemas que ustedes pueden ir revisando, pero lo importante es que hagan un recorrido histórico, por así decirlo, puede ser más o menos amplio, donde hablen de distintos periodos históricos donde se haya expresado la censura y en el fondo ustedes comenten de cómo ha ido cambiando la censura eh, de acuerdo a la distinta época, a lo que la sociedad pensaba que estaba bien o que no estaba bien o que se debía permitir y que no, y después ya centrarse sobre todo en la época actual, que es lo que obviamente lo que más le van a dar más, le van a sacar más partido. Entonces, Ujú. pero hacer como en la introducción una breve historia de algunos antecedentes, no tan extenso, pero sí de algunos momentos históricos clave donde ha existido censura y ejemplificarlos con hechos. Entonces, así ustedes van viendo los antecedentes históricos que les permite ordenarse en una crónica. Yo creo que les quedaría bien para empezar. Y después ya se centran en la actualidad. ¿Sí? Yo creo que por ahí podría ser. Gracias, profesor. Ya, eso niña, ya partan con Ujú. eso, busquen esos antecedentes, como entre comillas, historia de la censura, y después ya se centran en lo actual. Después se centran en la actualidad y los subtemas, por ejemplo, censura en los videojuegos, que es lo que quieren hablar ustedes, pero también hay censura en todo ámbito. Entonces podrían nombrar algunos también. Ya, La censura en el arte que hubo antiguamente, sobre todo en la época victoriana, el tema ujú, de los pechos en la mujer. claro. Ujú. Y bueno, eso, el tema de las mujeres es otro subtema bastante amplio, o sea, bueno, da para tema más que subtema, pero el tema de cómo, por eso es que la censura ya es muy amplio, de hecho, les sugiero tomar algunas censuras que sean como que le contribuyan a lo que quieren concluir ustedes. Siempre Ujú. piensen cuál va a ser su conclusión, qué van a concluir ustedes. Si bien la crónica tiene que tener mucho de información, mucho de informativo en el sentido de esta parte de los antecedentes, de hechos históricos comprobables, qué sé yo, ustedes tienen que interpretar, dar su opinión sobre esos temas, pero con información concreta, ¿ya? Eso principalmente. Ya partan con eso, voy a ir a otro grupo, ya, pero yo creo que con Ujú. eso andarían bien. Ya, niñas, nos vemos. Ya. Gracias, Chao. profesor. Muy bien. Chao. Joaquín, hola, hola. Joaquín me llamó. Ya, cuénteme. Bueno, para activar el audio. Sí, dígame. ¿Qué duda tiene? No, yo que sepa, no. La profesora Sandra, ¿qué les dijo en clase? Yo creo que se debe entregar la próxima semana. No creo que ahora no. No, ahora se avanza. Ah, es que eso, que a mí no tienen que entregármelo, tienen que entregárselo a Sandra. O sea, yo lo estoy ayudando con la retroalimentación, pero tienen que entregárselo a Sandra. ¿Ya? Pero les sugiero ya tener claro hoy día el tema, ojalá empezar la introducción, porque si no lo va a pillar el tiempo. ¿Ya? Así que plantea un tema interesante, un tema, acuérdense que la crónica tiene que buscar antecedentes, seguir un orden cronológico, entonces tiene que buscar antecedentes del tema que a usted le interese y después ya desarrollarlo, pues después ya profundizar el tema. ¿Ya? Así que seleccione un tema interesante y vaya investigando sobre eso
y después vaya como buscando los antecedentes y ordenarlo así como de manera más o menos cronológica. Y acuérdese de también tiene que tener opinión, usted tiene que igual dar su opinión sobre eso hecho, ¿ya? Bien, eso, Joaquín, ¿ya? Muy bien, voy a ir a otro grupo entonces, nos vemos. De nada, chao. Esta pandemia está Hola, 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 ¿cómo le va por Hola. acá? Hola, Hola, profe. hola, ¿cómo van? Cuéntenme, ¿cómo van? Bien, profe, con mi estamos bien. Por el momento estamos haciendo las preguntas para nuestro entrevistado. ¿Pero Ah, ya. comparte pantalla o...? Ah, sí, Ah, sí. mejor. Ya Ya la pregunta. le voy a activar compartir pantalla. Denme un segundo. Déjeme habilitar la función. Denme un segundo que mi computador se pone medio lento hasta ahora, así que denme un segundo. Ya, entonces todavía no empiezan a trabajar la crónica. ¿Y no han pensado un tema? ¿Todavía no? No, mañana. Ah, Sí, ya. pensamos en temas como, por ejemplo, cómo ha sido su experiencia, cuál fue su inicio como profesor. Porque vamos a entrevistar al profe Germán de inglés. Ah, ya, ya. Ah, bueno, entonces ahí, bueno, ahora pueden compartir pantalla, está listo. Ya, Ya, pues. entonces ahí, claro, ahí les sirve como, bueno, como entrevista, pueden recabar temas así como biográficos, así como en distintas épocas de su vida, sus motivaciones, cómo ha ido cambiando él. eh, Profe, ¿ahí ve la pantalla, por duda? sí, sí, sí se ve. Ya, esas serían nuestras preguntas. ¿Cuál fue su inspiración para tomar esta profesión? Muy bien. ¿Dónde lo más lejos que lo llevó a saber inglés? Está muy interesante. ¿Usted tiene otro tipo de profesión además de ser profesor de inglés o qué tipo de profesión le hubiese gustado ejercer? Ya. ¿Ha tenido algunos problemas durante su proceso de profesor? Ujú. ¿Qué logro ha conseguido durante su proceso? ¿Cómo fue su primera experiencia como profesor? ¿Tiene algún hobby? ¿Ya? Hay una pregunta que se parece mucho. Esa que dice, ¿usted ha ejercido algún tipo de actividad además de ser profesor de inglés? Está como similar a lo de la profesión, a pesar que igual, claro, actividad no es lo mismo que profesión, pero está muy parecida, ¿ya? Es que con actividad, profe, nos referimos, por ejemplo, a si el profesor Germán hizo por decirle así, el servicio militar, si ha hecho ese tipo de actividades. Ya. Pero piensa, ¿eso les contribuye? ¿Qué es lo que quieren lograr con la entrevista? ¿Cuál es el fin de su entrevista? ¿Cuál es el Saber objetivo? algo más de él, por decirle así, como Pero saber eso es muy general, o tienen que sea, tener un objetivo más claro. ¿Qué es lo que quieren lograr con la tomar, entrevista? recabar más información para poder, ¿cómo se llama?, explicar la vida de él y hacerla una crónica. ¿Van a hacer una Que, o sea, crónica del o profesor s- Germán? ¿O van sí, a pues, tomar o sea, el ejemplo de él para otro? Porque no, pues acuérdense que con la crónica, acuérdense que tiene que ser de interés general. Pueden incluir la entrevista, sí, porque tienen que incluirla, pero la crónica tiene que servir para un tema más general. O sea, la entrevista tiene que servir para un tema más general. No sé, ¿cuál va a ser el tema de su crónica? de que estamos así los profesores. O sea, cómo ha cambiado, cómo él ha visto el cambio de la profesión a través de los años que ha Ah, ya, ejercido. eso está interesante, ya ahí sí, sí. Ya, entonces la crónica usted va a tratar sobre eso, va a tratar como los cambios históricos que ha tenido la profesión docente en las últimas décadas en Chile. Y claro, el profesor Sí, Germán es como la ha vivido de manera transversal, él podría dar su opinión de cómo ha visto esos cambios. Ya, sí, pues y ahora más con entonces, esta cosa de la pandemia. entonces yo les sugiero que hay algunas preguntas que no son tan pertinentes para eso. Por ejemplo, ¿tiene algún hobby? No es pertinente para su objetivo. Esa yo no la pondría porque no es pertinente, no le sirve, sería como de más, ¿no? No es que Ya. está buena como pregunta, pero no es para lo que quieren lograr, que es como saber Ujú. de cómo ha cambiado la profesión en Chile. Ya sé que esa no la pondría. Eh, yo les preguntaría más cosas en relación a lo que él piensa sobre los profesores, porque eso es lo que apuntan ustedes, po. Ese es su objetivo. Ya eso que tan afectada se ve su profesión con esta pandemia, eso está muy bien. La tecnología le ha ayudado bastante en su profesión en estos tiempos. Ya, esa pregunta están como usted dando una respuesta. La pregunta de la tecnología tendría que ser como, eh, a ver, ¿siente que la tecnología lo ha beneficiado o ha dificultado su profesión en estos tiempos? En ese sentido. Ya, pues. ¿Ya? No sé si la pregunta que da empezó a estudiar inglés es pertinente. Yo creo que no. Para lo que quieren lograr no lo encuentro pertinente. Ya,
yo pondría, inclusive, por ejemplo, ese que dice, piensa que el inglés le cambió la vida, yo pondría, piensas que, si piensa que ser profesor le cambió la vida, porque van a hablar más de ser profesor más que de ser profesor de inglés solamente. ¿Ya? Entonces yo pondría, piensa que ser profesor le cambió la vida. Y de hecho yo le pondría después, si es así, ¿qué tipo de cambios? O, claro, si es así, ¿qué tipo de cambios, por ejemplo? Claro. Mire, yo de verdad que borraría la del hobby, porque a no ser que ustedes quieran saberla, pero es que no es pertinente para lo que quieren lograr. Yo ocuparía esa misma pregunta, o sea, no esa, me refiero, cambiaría esa pregunta por otra, que podría ser, a ver, una que involucre más como la profesión docente. ¿Qué cambios ha notado usted a lo largo de, mientras ha ejercido como profesor, a nivel de la, a nivel de la profesión podría ser, sí. ¿Qué cambios ha notado usted a lo largo, desde que ha ejercido hasta ahora en la profesión docente? Sí. ¿Qué cambios ha notado usted desde que ha ejercido hasta ahora, hasta ahora o hasta la actualidad? Sí, hasta ahora mejor, ya. ¿Qué cambios ha notado usted desde que ha ejercido hasta la actualidad en la profesión docente? ¿Qué cambios ha notado usted desde que ha ejercido hasta la actualidad en la profesión docente? Ese A denotado, como el A termina en ado y el otro termina en ido, son participios, van con H. Siempre que hay una palabra, hay un participio después de la vocal, van con H. ¿Ya? Lo mismo con qué cambios ha notado, ese A notado lo mismo, también es participio porque termina en ado, va con H. ¿Ya? ¿Ya qué cambios ha notado usted de que ha ejercido hasta la actualidad en la profesión docente? Sí. ¿Qué más? Miren, esa está muy personal, lo cual no es malo, pero ¿qué logro ha conseguido durante su proceso? Yo tampoco lo encuentro pertinente para lo que quieren lograr. ¿Ya? Lo que yo haría sería como qué logros han conseguido los docentes durante las últimas décadas respecto a su profesión. ¿Qué logros han conseguido los profesores, los docentes durante las últimas décadas? Durante las últimas décadas respecto a su profesión. ¿Qué logros han conseguido los docentes durante las últimas décadas respecto a su profesión? Sí, la otra yo creo que la otra las pueden... miren, sí, cómo fue su primera experiencia como profesor, sí, también le sirve como antecedente, sí, está bien. Lo demás podría ser. Sí, lo demás creo que lo dejaría. Podrían ser, las demás preguntas creo que están bien. Solamente que tienen que pensar cuán pertinentes son las preguntas que tienen, ya para lo que quieren lograr. Bien, chicos, espero les haya servido. Voy a ir a otro grupo, nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien. Gracias. Ya, voy a ir acá. Hola, ¿cómo van? Cuénteme, Joaquín, Kaila, cuénteme, ¿cómo van? ¿Qué tema eligieron? Nosotros elegimos el estallido social, lo que ¿Ya? pasó en el estallido social para el tema. Pero Ya, ahora estábamos indecisos con el título. ya, Eso es lo que nos... ¿qué título pensaron? Mira, antes de pensar el título, que el título ayuda muchísimo y siempre encuentro útil pensar el título, ustedes saben que una crónica necesita antecedentes históricos, ¿cierto? El estallido social es ideal para eso. ¿Por qué? Porque si bien el estallido social, en el fondo lo que implicó, cuando han escuchado yo creo hartas veces, miren, de hecho les sirve como para el título, así como, no son 30 años, o sea, perdón, no son 30 pesos, son 30 años. Les sirve como título. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les sirve como título para buscar los antecedentes. O sea, ¿por qué la gente dice eso? ¿Cómo se llegó a esa consigna, a esa frase de no son 30 pesos, son 30 años? O sea, se refiere a los 30 años de parte de lo que fue la dictadura, ¿cierto? Años de explotación, qué sé yo, de sobreconsumo. Entonces, de esos 30 años que la gente dice en su discurso, ustedes pueden sacar información para ordenar su crónica. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo,
fueron en esos 30 años que dice la gente, fueron sumando para que finalmente despertara este estallido social y se generara este estallido social. No sé si se entiende la idea. ¿Se capta, no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces mi sugerencia, el título lo pueden repensar, pero así como no son 30 pesos, son 30 años y darle otra vuelta, pero podría ser eso. Pero entonces buscar antecedentes para la introducción de a qué se refiere la gente con eso. ¿Qué cosas, por ejemplo, qué injusticia hubo en esos 30 años que dice la gente? ¿Alzas de qué? Alzas quizás de la electricidad, de las cuentas del agua, alza de impuestos a la salud, el tema de la educación pagada, no sé, tantas cosas, que las bajas pensiones, qué sé yo, la reforma de los sistemas de pensiones, no sé, todas esas cosas que en esos 30 años que se refiere la gente hubo, y ustedes lo van ordenando cronológicamente, y luego lo van comentando, entonces ahí ya tendrían una buena crónica, yo creo, les quedaría bastante bueno. Eso, para que lo tengan presente, para que lo anoten, ¿ya? Ya, Eso, Ya, profe. ya, muy bien, yo creo que vamos a cerrar la clase ya porque estamos en la hora, ¿ya? Voy a volver a la sala general, ¿ya? ya. Ya. Y encontré que estaban bastante bien, ya la gran mayoría logró avanzar bastante, ya tenía avanzado ya el tema ya muy claro, cómo empezar, lo que tenían que hacer, así que yo creo que les va a ir bastante bien. Ya obviamente tienen que ver con Sandra cuándo son las fechas de entrega, pero yo creo que es por lo menos una semana más, así que ahí le preguntan, lo consultan con ella, pero yo creo que van a ir bastante bien. No sé si alguien llegó atrasado, que no me haya dicho presente. ¿Alguien llegó atrasado o no? ¿O atrasada? Yo, profe, ¿Quién dijo yo? Que no estoy viendo el... María Araya. Araya, María Araya, ok. Muy bien, María, listo, está presente ahora. ¿Alguien más, además de María, llegó después? ¿No? ¿Nadie más? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿No? ¿Nadie más? Bien, chicos, se cuidan entonces. Espero que le hayan servido las sugerencias. Recuerden que son sugerencias, o sea, ustedes son libres de escribir lo que ustedes quieran, pero espero le hayan servido. ¿Ya? Cualquier cosa, bueno, me escriben igual, le consultan a Sandra. Que les vaya muy bien, nos vemos, que esté muy bien. Ah, y a las 4:30 espero a aquellos que tengan tutorías conmigo. Ya, acuérdense que está subido. Chao, profe. Ya, Cuídese. chao, nos vemos, chao, chao. Con los que Profe. tengan tutoría nos vemos igual. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, profesor, profe. cuídese, que le vaya bien. Chao, Buenas profe. tardes. Igual ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Cuídese mucho. Igual, Chao, profe, que cuídense. tenga buena tarde, nos vemos. Gracias, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Esté muy Bendiciones, bien. Ya, muy bien, muy bien. Ok, chao. Muy bien.